Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Bienvenidos al programa especial sobre el segundo foro Mujeres de Cambio organizado por el grupo RPP. Este es un espacio para visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Durante la próxima media hora abordaremos la importancia del papel que desempeña la mujer en la política. Un dato para que tenga en cuenta, según un informe de IDEA Internacional, a la fecha, solo el 12.3% de las alcaldías en América Latina, 12.3%, están ocupadas por mujeres. Y en el Perú, tras las elecciones municipales del año pasado, solo el 26% de autoridades que fueron elegidas fueron mujeres. Como consecuencia, solo contamos con 7 alcaldesas provinciales a nivel nacional, 7 alcaldesas provinciales, y ninguna mujer es gobernadora regional. El Foro Económico Mundial calcula que tendrán que pasar por lo menos 107 años para cerrar esa brecha de igualdad de oportunidades que requieren las mujeres en la política en el mundo. Claramente, una reforma política que priorice la paridad y la alternancia en las listas electorales es necesaria para una sociedad mucho más democrática. Bienvenidos a este primer programa especial del segundo foro Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Nos acompaña Pilar Tello, ella es asesora de la Oficina de Género en IDEA Internacional, responsable de las iniciativas para promover la participación política de las mujeres en América Latina. Pilar, bienvenida. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por este espacio. A usted. Hay un dato que quería compartir antes de empezar nuestra conversación sobre este tema, y es que tenemos a la mano una encuesta que fue realizada por un colectivo Somos la Mitad, Queremos Paridad, a 295 mujeres. Autoridades, todas ellas elegidas como alcaldesas y regidoras entre el 2014 y el 2018. La cifra que arroja esta información es que se halló que el 69% de las encuestadas dijo que venía participando en la política de 3 a 5 años, nada más, de 3 a 5 años, pero apenas el 4% pasaba la barrera de los 5 años. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos menos mujeres incursionando en política, menos mujeres que no se quedan tanto tiempo tampoco haciendo política. ¿Qué es lo que estás tú viendo dentro de, como parte de IDEA Internacional esto? Sí, efectivamente, hay una frase que creo que es muy cierta que dice: los hombres hacen política y las mujeres pasan por ella. Y es muy verdad. En realidad, muchas de las mujeres no van a reelección porque el espacio político se les hace muy duro. En realidad, cuando pensamos que hombres y mujeres compiten y ejercen el cargo en igualdad de condiciones, no es tan cierto. Muchas de las autoridades sufren acoso político, desde cosas sencillas como no dejarlas hablar, citarlas en un determinado momento y hacer la sesión de consejo, por ejemplo, en otro momento, hasta incluso, levantar falsas historias sobre sus vidas personales, y muchas veces esos son los temas que afectan más a las personas, a las mujeres, ¿no? Porque vinculan a sus hijos, a sus esposos, a sus familias, entonces se les hace muy duro el espacio político. Y además hay temas estructurales, ¿no? Los debates en consejo todavía son muy tarde, muchas veces en las municipalidades, por ejemplo, se toman algunas decisiones dentro del consejo, y después de cerradas las puertas del consejo, el equipo edil continúa el debate en otros espacios que son menos agradables para las mujeres, o muchas de ellas tienen que regresar a su casa porque tienen que seguir trabajando en las labores del hogar. O sea, las mujeres que hacen política tienen una recarga porque la labor del hogar, las tareas domésticas siguen estando a su cargo. Y eso evidencia la encuesta de uso de tiempo, ¿no? Las mujeres dedican 24 horas a la semana a trabajos del hogar más que sus pares hombres. O sea, es una cifra realmente terrible, o sea, y más aún si vemos que esto se está reflejando dentro de la política peruana. Exacto. Esta vez no hemos tenido ni una sola gobernadora regional elegida en los últimos comicios. Sí. Esto es parte de, imagino. ¿Cómo hacer para que esto mejore, cambie? ¿Cómo hacer para que las mujeres se incentiven a participar en política? Sí, efectivamente, como dices, no hay ni una sola mujer gobernadora regional, y hay menos de 5% de alcaldesas a nivel nacional. Es decir, de cada 100, menos de 5 son mujeres, que es una barbaridad. Y hay muchas mujeres que están militando, que están en política y quieren hacer política.
Pero entonces hay problemas estructurales incluso dentro de los partidos para definir quiénes son candidatas. Una encuesta que ha hecho, o más bien los datos que ha verificado la Defensoría del Pueblo, muestra que las mujeres están siendo ubicadas normalmente y casi permanentemente, más del 40% de mujeres en el tercio inferior de las listas. Y eso en realidad hace que tengan menos posibilidades de ser elegidas, ¿no? Pero además, la cuota de género ha resultado efectiva en su momento, pero se ha convertido como un techo. O sea, para regidurías y para parlamento hemos llegado casi al 30%, raspando el 30%, pero para otros cargos estamos muy por debajo. Entonces ahí justo estamos y podemos abordar el tema de la reforma política, este tema de alternancia, el tema de la paridad. ¿Qué implican? ¿Qué son? Para explicarlo en palabras sencillas, paridad, alternancia, sí. ¿Y cómo esto puede beneficiar dentro de la política? En realidad, efectivamente, ahora está en debate, y en debate público creo que todos tenemos que enterarnos. La paridad es tener en una lista 50% de mujeres y 50% de hombres. Algo que no tenemos ahora. No tenemos. Ahora tenemos una cuota que nos obliga a tener 30%, por lo menos 30% de hombres o mujeres. Okay. La paridad nos dice que el 50% de las listas tendrían que ser de hombres y mujeres. Pero eso se combina con la alternancia. Quiere decir que en la lista, además de tener 50-50%, tiene que estar constituida por hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o al revés, ¿no? Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, eso hace con que las mujeres no estén ubicadas, como dice el informe de la Defensoría, en los últimos lugares, sino más bien la competencia sea más equilibrada entre unos y otros. Eso es parte de la reforma y eso es algo que debiera seguir alentándose y salir, ¿no? Sí, en realidad posiblemente esta semana entre en el debate en la Comisión de Constitución justamente el tema de paridad y alternancia. Entonces, y además este mecanismo ha mostrado resultados muy efectivos en la región. Y en otros países, me imagino. Exacto. ¿Qué ejemplos podemos sacar de bueno de estas? Los más cercanos, digamos, son Bolivia, tiene actualmente 53% de mujeres en Cámara de Diputados y 49% en Cámara de Senadores, y ellos tienen paridad y alternancia. En México están al borde de la paridad también, y también han implementado paridad y alternancia, y en Costa Rica están alrededor un poco por encima del 40% y también tienen paridad y alternancia. Entonces, son evidencias que nos muestran que son mecanismos que realmente están resultando efectivos. La primera pregunta, y que es en realidad el punto de partida, es saber y respondernos si realmente estamos apostando por tener democracias más paritarias, donde las mujeres y hombres estén igualmente representados. Y una cosa que es importante es tener en cuenta que cuando hablamos de cuotas, de paridad, de alternancia, no estamos pidiendo un favor, es un tema de justicia. O sea, porque los cargos de representación son representan a la población y por lo tanto la representación tendría que ser muy similar a lo que tenemos en la población. Mucha gente dice, no les vamos a regalar el cargo. No es regalar el cargo a nadie, es un tema de justicia y normalmente las mujeres han estado relegadas del espacio político. Pero Pilar, ahí yo quisiera preguntarte, ¿estamos listos para eso? ¿La sociedad peruana está lista para eso? Mira, hay encuestas justamente del Jurado Nacional de Elecciones que ha aplicado hace poco tiempo la percepción ciudadana y casi el 80% de la ciudadanía está a favor de este cambio. O sea, y además los datos lo muestran, ¿no? A nivel de alcaldías tenemos solo 10% de mujeres candidatas y de estas se han elegido casi 5, o sea, es casi la mitad. Seguramente si la oferta electoral fuera mayor, si tuviéramos un 30 o 40% de mujeres candidatas, la posibilidad de que sean elegidas unas 20 o 30 también como autoridades sería esa, ¿no? O sea, hay mucha relación entre lo que llamamos oferta electoral, que son candidaturas, y los resultados electorales. Pero hay la sensación de que todavía hay resistencia a esto, ¿no? ¿Por qué todavía tenemos esto? O sea, de estos cambios que son necesarios realmente. Sí, y es una paradoja, ¿no? Porque la encuesta del jurado dice que la gente sí estaría dispuesta a que se hagan estos cambios y podrían votar por mujeres. Sin embargo, estructuralmente aún tenemos estos patrones patriarcales, machistas en la sociedad, y no solo es una cuestión de hombres y mujeres, como sociedad tenemos estos problemas estructurales. La política hasta hace muy pocos años ha sido vista como un espacio solo de hombres, ¿no es cierto? Hay que recordar que nosotros, o sea, se ha reconocido el derecho a voto femenino en el 55 y se ha aplicado el 56, o sea, a partir del 56 y del 60 hemos empezado, todas las mujeres hemos tenido la posibilidad de ser elegidas y de elegir. Antes era solamente un espacio de hombres. Y para mucha gente se mantiene todavía esta imagen. Si vemos, hay encuestas que muestran, si se le pregunta al ciudadano cuál es la imagen de político, normalmente se imaginan a un hombre blanco de en promedio 42 años y con un poder adquisitivo alto.
Entonces son datos que en el imaginario de la gente todavía están calando y tenemos que ir avanzando. Entonces, y eso en provincias me imagino que es peor. Exacto, es mucho más fuerte, sí, ¿no? Sí, mucho más fuerte. Entonces el hecho de tener, por ejemplo, gente indígena, que hemos tenido gente de Puno, de Cusco en el Parlamento, cambia el imaginario de la gente porque nos hace ver que realmente otras poblaciones deberían estar en esos espacios y podrían estar en esos espacios, pero hay que generar los mecanismos como para dar el salto. Y en este marco la paridad y la alternancia ayuda mucho porque, claro, nos genera condiciones por lo menos legales para ir avanzando en esta dirección. ¿Cómo ves el futuro? El futuro político, el futuro de la mujer política en nuestro país, por ejemplo, sin explayarnos y sin decir que a 10 años, ahora, para las próximas elecciones. Yo aspiraría que la paridad y alternancia sea aprobada en esta legislatura y en ese marco sí podríamos acercarnos por lo menos a un 40% de mujeres en cargos de representación y pensar que las próximas elecciones lo ideal sería tener por lo menos un 12 o 15% de mujeres alcaldesas. Ir aumentando gradualmente sería digamos, lo expectante para los próximos años. Y que puedan ir superando, no sé, vallas, problemas, dificultades. Y una de las grandes dificultades que tenemos es el tema del acoso también. Sí. El acoso en política no es una novedad. ¿Qué temas, cómo hacer, qué se puede hacer allí para combatir esto desde el punto de vista femenino de nosotros? Sí, y en realidad ese es un problema que hay que empezar a combatirlo con normas. Bolivia es el único país latinoamericano donde tiene una ley que previene y erradica la violencia política por razones de género, ¿no? Entonces nosotros de repente debemos pensar en esa línea, pero además hay que empezar a cambiar porque es un tema cultural. Entonces desde los partidos hay que generar espacios para ser más abiertos, para respetar a la participación de las mujeres. Las mujeres normalmente ocupan cargos que reproducen el espacio doméstico, ¿no? Por ejemplo, dentro de los partidos están en la comisión o en la Secretaría de la Mujer, de Desarrollo Social, de Bienestar, pero muy pocas ocupan los espacios que llamamos secretarías duras, ¿no? Como la de Economía, la que define candidaturas. Entonces hay que empezar a cambiar las prácticas en los partidos. Pero desde el hogar podemos empezar a hacer esos cambios también. Porque normalmente se les da a las niñas tareas que, entre comillas, son tareas de niñas, barrer, lavar, planchar, ayudar en la casa, y a los niños se les quita esas tareas y se les deja hacer otras cosas que son más divertidas. Entonces desde el hogar, en el colegio, igual, tratar de manera equitativa, niños y niñas. Las niñas pueden jugar, obviamente, fútbol, ¿por qué no? Muchos de los colegios todavía las niñas no pueden jugar fútbol, claro, con la falda. Habrá que ver un mejor esquema de que vayan al colegio con pantalón, con short, con lo que fuera, pero no hay actividades que sean solo para niñas o solo para niños. Todas las actividades las pueden hacer y muy bien hechas ellas y ellos. Entonces es un cambio cultural al que tenemos que ir avanzando poco a poco desde diferentes lados. Ya lo estamos viendo, felizmente. Sí, y la parte legal es muy importante, pero no es lo único. Además hay que recordar que cuando se aprueban las normas, es el inicio del cambio, porque claro, si se aprobara la paridad y alternancia, hay que empezar a ver cómo los partidos se adecúan, cómo se confeccionan las listas, cómo se anima a más mujeres a participar en política. Tú decías, efectivamente, hay menos mujeres que permanecen en política y es por la situación difícil, tan adversa y tan violenta en la que les toca vivir. Entonces hay que animarlas también, hay que incentivar a más mujeres a hacer política. Entonces vamos cambiando de a poco de diferentes ángulos. Y en eso, por ejemplo, los medios de comunicación tienen una labor fundamental. Y quiero aprovechar para saludar la campaña que tiene RPP, porque este tema, visibilizar el potencial que tienen las mujeres, es un no granito de arena, digamos, un costal de arena para empezar a poner en la palestra los avances que se están teniendo. ¿Qué están haciendo las mujeres? Porque muchas veces son temas que son invisibilizados. Pilar, te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros y detallarnos claramente el panorama actual de la mujer en la política peruana y lo mucho que nos queda todavía por hacer para alcanzar una adecuada representación de la ciudadanía en nuestro gobierno. Claramente una reforma política es el primer paso. En el siguiente bloque nos va a acompañar la congresista Tania Pariona para conocer a profundidad el camino que tuvo que recorrer para entrar de lleno en la política. Volvemos. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad.
Y estamos de vuelta con este programa especial sobre el segundo foro Mujeres de Cambio, organizado por el grupo RPP. Ahora nos acompaña Tania Pariona, ella es congresista de la bancada de Nuevo Perú y presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República. Tania, bienvenida. Imaynalla mñañalla y Mónica, y Chaynallata Gialla Payan, Yachtamasín Chiconapa. Buenos días, Mónica. Gracias por la invitación. A usted por acompañarnos en esta oportunidad y la hemos convocado precisamente para que nos comente sobre su experiencia como política. ¿Qué tan difícil fue para usted ingresar a la vida política, Tania? Bueno, ha sido una decisión con mucha duda, temor, primero porque enfrentar un proceso de campaña política, además de cara a las elecciones, frente a otros candidatos y candidatas que tienen dinero, que tienen formas de convencer a una ciudadanía todavía, aquellas que están esperando algo del candidato, la verdad es que para mí fue desafiante. Desafiante durante la campaña. También he tenido indignaciones porque mirar a la gente, escucharlos y seguir ese discurso de ¿y qué has traído? ¿Y qué nos vas a dar a cambio? ¿Y a qué te vas a comprometer? Entonces, ¿y se sintió en algún momento discriminada por ser mujer, Tania? De repente decían, no, usted por ser mujer no me convence. Sí, permanentemente. De hecho, cuando yo tomo la decisión, no solo individual, de manera también colectiva, porque soy parte de una organización, yo decidí salir con fuerza en la campaña, hacer el trabajo. Y me cuestionaron porque era joven, porque no tenía familia, porque salía con traje tradicional y con mi sombrero típico de mi pueblo, y creían que yo era, digamos, un personaje que venía del campo, y vengo del campo, por supuesto, pero era una alusión más bien a creer que no había estudiado nada o que no estaba preparada, y que comparándome con algunos personajes. Y entonces ha sido, digamos, una decisión que ha tenido que pasar por un conjunto de barreras también hacia afuera y hacia adentro conmigo misma. Claro. Y yo estoy segura que muchas mujeres que toman la decisión de entrar en la vida política siempre la pensamos una o dos veces. Y Mónica, yo quiero compartirte qué trae esto a colación. Claro. Uno, cuando entra dentro de la vida política y la experiencia que uno tenga puede tener dos líneas muy marcadas. Una, la mala experiencia puede hacer que las mujeres no participen más y se sientan como bloqueadas y dicen, ya no me meto más en esto. Pero la otra, malas experiencias ahí para volver con la otra. He tenido muchas malas experiencias, pero en mi caso, yo más bien con mucho más fuerza he decidido continuar. Y porque necesitamos justamente cambiar esa realidad. ¿Y como qué experiencia mala nos puede comentar y de las que ha sacado usted lecciones como para seguir adelante? Bueno, de todo, por ejemplo, la discriminación por mi procedencia, por mi condición, por mi edad, por ser indígena, por levantar temas que además tienen que ver con las mujeres, ¿no? Y los hombres decían, ay, pero el tema de las mujeres es un tema secundario, ¿no? Aquí necesitamos propuestas para el desarrollo económico para la región. Y en un país machista como este es peor, ¿no? Y sin embargo lo teníamos y venimos trabajando en el tema, pero bueno, como muchas veces siempre se reproduce este discurso de roles que tradicionalmente nos han asignado, ¿no? Mujeres para actividades de la casa y tener hijos. Y eso, por supuesto, una generación como la mía ha empezado más bien a deconstruirla y a dar una imagen distinta de las mujeres que hoy podemos ser el cambio efectivo de... Eso era como las malas experiencias que me comentaba, pero había una segunda parte y justo yo le había interrumpido cuando iba a comentarme. ¿Cuál es esa segunda parte? Que ese segundo, digamos, segunda línea que puede marcar una experiencia negativa. No todo es negativo, pero en parte uno queda con esa desazón, ¿no? ¿Por qué toca vivir esto cuando uno es mujer? Para mí ha sido más bien una fortaleza. Una fortaleza y decir, hay la necesidad de estar allí y de cambiar esto porque no podemos ser ajenas. Y las mujeres tenemos que transformar esas realidades de
desigualdad, de discriminación, de maltrato, de que nos sigan viendo de manera inferior, de que no crean que tengamos capacidades y potencialidades. Realmente es así, Mónica. Y uno hasta en la cotidiana vida ve, yo ya en el ejercicio mismo me he topado, por ejemplo, con autoridades que de pronto uno llega a fiscalizar y tienen unos gestos, ¿no? Como quien dice, me va a fiscalizar ella. Y recuerdo, no voy a decir obviamente su nombre, pero recuerdo a un funcionario, en este caso era de una empresa que estaba ejecutando una obra. Cuando me saludó, me apretó fuertemente la mano. Y yo también le devolví con fuerza, porque la verdad me parecía así como un gesto intimidado, que intimidante, ¿no? claro. Intimidante. Entonces yo decía, pero ¿por qué reacciona así este señor, no? Pero bueno, todo bien, y empezó a decir que vienen ahora a fiscalizar, nunca se han asomado. Le dije, señor, esta es la tercera visita. La primera, vinimos con el contralor de ese entonces para verificar la construcción de esta obra. La segunda, para ver el avance. Y esta es la tercera, si usted no lo sabía, ¿no? Y entonces uno tiene que estar ahí lidiando con un conjunto de, digamos, de dificultades. E imagino también que parte del trabajo que realizan en la comisión que usted encabeza no ha sido fácil. ¿Cómo ha venido desarrollándose ese trabajo? ¿Qué es lo que usted ha estado impulsando dentro de esto? En la Comisión de la Mujer en el Congreso para mí ha sido una gran oportunidad, en primer lugar, porque me ha tocado visibilizar, por un lado, ese rol que tenemos las mujeres en la conducción de una agenda que no necesariamente es prioritaria para el país, muchas veces es secundaria, vista como algo accesorio, ¿no? Para complementar. Y la verdad es que yo siento que la agenda de las mujeres la hemos puesto dentro del debate público. Y lamentablemente, digo lamentablemente por las cifras de feminicidio, de violencia constante contra las mujeres, las niñas, los casos que nos ha tocado acompañar, dar seguimiento, para mí ha sido algo que creo que la comisión todavía sigue siendo insuficiente dentro de las labores que tenemos. Y dentro de una realidad muy dura también, ¿no es cierto?, de la que tenemos acá en Perú. Una de las realidades que tenemos es esto del acoso. El acoso en todos los niveles para el tema de mujeres, en la política. ¿Usted ha visto esto? ¿Ha sido tal vez, no sé, víctima de acoso político, acoso llevado al otro lado? O sea, ¿qué es lo que ha visto usted para las mujeres en la política en este tema? En parte por mi experiencia y por el conocimiento de experiencias de otras hermanas, compañeras, sabemos que dentro de las instituciones, incluso dentro digamos, de los espacios de poder, las mujeres siempre somos, diríamos, atacadas, así duramente, vamos a decirlo. Por ejemplo, el desprestigio por si tienes un hijo que es de un padre casado. Si eres joven y necesitas pasar o pagar derecho de piso, necesitas pasar 2 pruebas, 3 pruebas para demostrar que eres capaz, o que si ascendiste de puesto, tienes algo que ver con el jefe. Un poco más y te acostaste con el jefe. De mujeres que han asumido la alcaldía, a la semana impulsaron la revocatoria contra ellas. Trabajadoras mujeres en puestos muy importantes que de pronto quitan el enchufe de la línea del internet para arruinar su trabajo. Eso, Mónica, no ocurre con los hombres. Eso ocurre con las mujeres. Y con las mujeres, obviamente, que ascienden, que avanzan, que demuestran capacidades. ¿Cómo combatimos esto, Tania? ¿Cómo hacemos que haya ese cambio de chip que necesitamos realmente para seguir avanzando? Sí, necesitamos cambio de mentalidad, necesitamos mayor educación con igualdad, formación, necesitamos deconstruir esos roles que generacionalmente, tradicionalmente se nos ha enseñado, y esto de decir que las mujeres se desempeñan muy bien en la casa y con los hijos. Esa mirada reductora, reduccionista de las capacidades de las mujeres no nos permiten avanzar como país. Y aquellos que hablan de cifras económicas y dicen que este país tiene que crecer, no solo tiene que crecer en dinero y en renta, tiene que crecer en capacidades humanas. Y lo que más nos hace falta en nuestro querido Perú es desarrollo humano. Y un desarrollo humano tiene que tener el principio elemental de la igualdad, de la libertad también, las libertades plenas de las personas, así como el principio de no discriminación por ninguna razón, ningún motivo. Entonces, creo que es fundamental seguir hablando de la calidad de educación que amerita nuestro país con todas las generaciones, pero especialmente con las generaciones venideras. Y es un trabajo Son que la continuidad de este país. Por supuesto, y es un trabajo que va mucho más allá
del trabajo que viene realizando la comisión encargada por usted, presidida por usted. Es un trabajo ya de fuerza que requiere la fuerza de todos dentro del país. Dentro del gobierno, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos hacer que esto sea realidad? ¿Cuál es la visión que usted tiene, por ejemplo, a futuro de una mujer más empoderada? ¿Qué se tiene que hacer para lograr esto? Uno, invertir en las mujeres. La inversión en las mujeres puede determinar el país que queremos. Hoy no tenemos una inversión de parte de los gobiernos de turno frente a las políticas y los programas para atender los derechos de las mujeres. Invertir en el empoderamiento y la autonomía económica es fundamental, pero si no tenemos autonomía física, autonomía para tomar decisiones de nuestras vidas, autonomía para ejercer también ese derecho político cuando uno lo decide, la verdad es que las autonomías otras de carácter económico tampoco van a complementarse. Necesitamos generar un conjunto de empoderamientos que aseguren que las mujeres no solo nos empoderamos por nuestra cuenta, sino que las condiciones institucionales y estructurales también van cambiando. Una mujer empoderada, módica, capacitada, con años de liderazgo, trayectoria. Yo misma me veo a mí misma en 15 años de haber transitado procesos organizativos, haber estado en otros espacios internacionales y de pronto me toca enfrentar el machismo cercano, el sexismo, la misoginia, la discriminación y uno dice, ¿cuánto tenemos que cambiar? Y entonces tiene que cambiar la institución también. Claro, y es curioso también porque en el Congreso incluso son las mujeres las que más proyectos presentan, pero no necesariamente son los que se aprueban. Eso es importante, Mónica, porque siempre se cree que las mujeres no pueden, no hay mujeres para que accedan a los puestos, escaseamos, por decirlo así, ¿no? Para esa visión. Y la verdad es que las mujeres estamos cada vez más presentes. Desde el espacio comunitario las mujeres están queriendo tomar las riendas de su pueblo, de su comunidad, de su colectividad. Y entonces en el Congreso, por ejemplo, si vemos las cifras de los proyectos presentados por congresistas mujeres, es alta. De hecho, no quiero decirlo además por echarme flores a mí misma, pero nosotros en el periodo anterior ocupamos el 5º puesto de mayor producción legislativa y desempeño como congresista mujer, y lo cual tiene que seguir ascendiendo, pero además necesitamos que las mentalidades de los políticos cambien. Sigamos trabajando para eso. Sí, un político referente, Mónica, es fundamental. Si un político o una política sale hacia el frente y dice un mensaje, puede cambiar o no puede cambiar, para bien o para mal, las mentalidades de gente que nos escucha. Y los niños y las niñas cuando ven, por ejemplo, a una autoridad mujer desempeñándose, la niña puede tener el sueño de ser como esa persona. Como mi propia sobrina, dice ella ha sido elegida como presidenta de su aula, ella está en el 1er grado de primaria. Ella no tiene idea de que es congresista y tal, y me dice, tía, yo soy presidenta como tú. pero entonces, escuchar eso a una niña realmente es transformador, porque claro que sí, pueden mirar también como un ejemplo, y por eso tenemos que desempeñarnos bien. Y sigamos trabajando para eso. Tania, le agradecemos mucho la presencia, agradecemos la presencia de Tania Parión aquí por acompañarnos, y desde nuestro punto, desde nuestras posiciones, esperamos fomentar una mayor participación de las mujeres en la política, para así ser un país con una mejor representación de ciudadanas y ciudadanos. Hemos llegado de esta forma al final de este programa especial sobre el segundo foro Mujeres de Cambio, que se realizará, no se olviden, este viernes 16 de agosto en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. Recuerden que el ingreso es libre y además que pueden inscribirse en la web de RPP. Hasta pronto. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad.